literatura rusa siempre ha sido un tipo de literatura en la que los escritores se han caracterizado por una cuestión básica. Decía León Tolstoy, si no tienes nada que decir, no escribas. La literatura rusa siempre ha tenido algo que decirle al mundo. No en vano, muchos, no solamente rusos, consideran a los grandes clásicos como Pushkin, Yermolov, Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev, grandes maestros no solo de la literatura, sino incluso hasta como guías espirituales. En un mundo como el nuestro, lleno de tantos terremotos sociales, en donde la vida parece fluir a veces con claroscuros, a veces incluso hasta sin esperanza. La literatura rusa es una luz, no solamente para América del Mundo, es una luz para el mundo entero. Una de las cuestiones que yo veo en la literatura rusa es que esta tiende a ser una literatura muy enfocada en el bien común para la humanidad. Entonces, en nuestra América Latina tan querida, en donde constantemente vemos tantas injusticias, tantas desigualdades, la literatura rusa es siempre un marco de esperanza y un marco de luz viendo hacia el futuro, el bien común como parte de la lucha social que se persigue en todo el mundo y en especial en la sociedad que dio lugar a esta rica literatura. Doctor José Luis Flores, usted está a cargo con otros grandes especialistas de una revista internacional. ¿Cómo usted puede convocar a los jóvenes de esta generación totalmente diferente a la de los años 60, 70, a la generación de los escritores rusos, para que ellos puedan sentir que los está nutriendo? Usted ya mencionó varios ideales. ¿Cómo le hablaría usted a esta generación de nuevos lectores? Bueno, los lectores de todas las épocas, como el ser humano de todas las épocas, debiera siempre preocuparse por el sentido de su existencia. Y no importa a qué tipo de sociedad uno pertenece, el saber que la propia existencia tiene algún sentido, eso le da una razón especial a la vida. Y la revista en la que yo colaboro y de la cual soy coeditor, Estudios Dostoyevsky, es una revista que se preocupa precisamente por difundir estos grandes valores relacionados con la experiencia activa de un escritor como Dostoyevsky, en donde la principal preocupación es indagar cuál es el sentido de la vida, y lo que encuentra Dostoyevsky al respecto es algo que siempre será actual. Y para él el sentido de la vida, como debiera ser para todos, es luchar por una sociedad más justa, luchar por ese bien común del que yo hablaba y hacer que todo mundo, todo nuestro planeta sea como una especie de zona sagrada, así lo conceptualizaba él, en donde la gente respete la naturaleza, respete a los seres humanos
y busque siempre la unidad con ellos sin sacrificar absolutamente a nadie en nombre de un bien común, porque el individuo es un valor en sí mismo. Nadie es sacrificable y en tanto que no se logre ese bien común, nosotros no podemos contentarnos solamente con una felicidad a medias de unos cuantos. Gracias, doctor. Desde su análisis crítico como experto literario, ¿qué protagonistas, qué conflictos de la obra de Dostoyevsky pueden incidir en el asombro de la sociedad latinoamericana? ¿Con qué temas ahorita usted puede empatar de lo que conoce de su obra con los grandes temas latinoamericanos? Fíjate que una de las cuestiones que me llaman mucho la atención relacionado con la manera en que el lector latinoamericano percibe a Dostoyevsky es el hecho de que comúnmente nuestros lectores se van por la figura de Rodion Raskolnikov y de Iván Karamazov, que son los grandes rebeldes de este escritor ruso, y pasamos muchas veces por alto lo que en realidad conlleva el mensaje más importante de Dostoyevsky. Para él, los subrebeldes son personajes muy queridos porque él mismo se rebelaba en contra de la desigualdad, en contra de la injusticia, pero para él era más importante dar una imagen de lo que tendría que ser el ser humano para poder alcanzar su propia libertad y la libertad de los demás. Aquel tipo de ser humano que se preocupa no solamente por su propia libertad, sino por la libertad de todos, aquel que se preocupa por el bienestar común, es lo que Dostoyevsky ha de llamar el hombre positivamente hermoso. ¿Y qué es positivamente hermoso? Es el hombre que es capaz de entregar su propio yo en nombre del bien de todos, en nombre de los demás, en nombre de la felicidad. Aquel que es capaz de olvidarse de sí mismo para beneficiar a todos los que le rodean. Aquel que es capaz de iluminar con su propia luz a todos los seres humanos para que estos descubran en sí mismos su propia luz y la lleven al mundo. ¿Qué mejor mensaje que este para todos los mexicanos, para toda América Latina y para todo el mundo? Para mí Dostoyevsky es uno de los escritores más actuales en estos tiempos y en todos los tiempos. Hablando de la guerra y haciendo un claroscuro o una contraparte de lo que acaba de resaltar, ¿cuáles son los aspectos más oscuros o lo terrible de que los personajes sufren, pero haciendo también esto como un espejo frente a la guerra? Para Dostoyevsky, quien hace la guerra, quien lleva el mal, quien lleva la oscuridad al mundo, siempre es una persona que no ha encontrado el verdadero significado de su propia vida. Si yo llevo la guerra a los demás y trato de beneficiarme con mi supuesto poder por encima de los demás para quitarles sus propiedades, para arrojarlos de los lugares en donde viven, para explotarlos, entonces quiere decir que yo soy una persona que no se ha dado cuenta
de cuál es el verdadero motivo de mi propia existencia. La guerra siempre es un error, siempre es una forma de abordar la existencia negativa en donde no hay una verdadera comprensión de la esencia humana. Para Dostoyevsky, la verdadera naturaleza del ser humano es la bondad y la belleza moral, en tanto que nosotros nos perdemos y empezamos a buscar al mundo como algo ajeno y ver que siendo algo ajeno y estando todos aislados, uno puede ver por la opción de tomar lo ajeno y llevar la muerte y la destrucción, en tanto que seamos personas que vemos esto como algo natural, entonces estaremos totalmente alejados de lo que es nuestra verdadera realidad, nuestro verdadero yo, según la concepción de Dostoyevsky. El verdadero yo es aquel que aspira siempre al ideal y llevar este ideal a los demás sin transgredir ninguna norma, ya no diría yo social, sino desde el punto de vista dostoyevskiano, ninguna norma de carácter divino. No en vano, los transgresores de Dostoyevsky son considerados como personajes que al rebelarse en contra de esta visión del mundo en donde la naturaleza del ser humano es vista como una naturaleza divina, estos personajes, al perder el enfoque, al perder el sentido de lo sagrado que es el mundo, por lo tanto lo sagrado que ellos mismos llevan en sí, estos personajes se rebelan, se pierden y van por el mundo como poseídos para dejar a un lado la posesión. Dostoyevsky dice, hay que ver al mundo como algo sagrado y como tú mismo eres sagrado, como todas las personas que te rodean también lo son. El respeto por la vida y el respeto amoroso por el bien de los demás, eso es lo que nos hace falta. Tentativamente, ni siquiera tendría por qué haber guerras y no tendría por qué haber producción de armas que solo llevan el daño, el mal a los demás. En un mundo que se identifica con su verdadera realidad, esto sería inconcebible, según la visión de los niños. Doctor, ¿tiene un párrafo, un aspecto, una escena de entre toda la obra del autor que usted considere iluminarnos, que ilumine todo lo que usted ha dicho? Bueno, esa pregunta me hace recordar una escena que yo constantemente repito, recurro a ella para poder explicar la esencia de las ideas de Dostoyevsky acerca del ser humano. Dostoyevsky creía que en todo lo que sucede en el mundo todos somos culpables, todos somos corresponsables. No podemos decir esto yo no lo hice, esto yo no lo propicié, de esto yo me lavo las manos. Nadie se puede lavar absolutamente las manos, porque según la perspectiva de Dostoyevsky, nuestra obligación como seres humanos es siempre iluminar, ser una luz para el mundo, y si no lo somos, entonces nosotros somos corresponsables del mal que se difunde a lo largo de todo nuestro planeta. Hay una escena, ya que lo has pedido, en donde uno de los personajes conocido como Zosima escucha
cómo en su celda, en donde él recibe a los creyentes y a todo aquel que se le acerca, está una familia en donde, como parte de esa familia, el padre y el hijo mayor están disputándose por el amor de una chica llamada Grushenka. Y entonces el hijo le reclama al padre y le dice que no lo va a perdonar, que no va a permitir que éste se quede con Grushenka, que si se atreve incluso lo va a matar. Y entonces, al escuchar esto, el guía espiritual, Startz Sosima, que está al pie de la muerte ya muy enfermo, como puede, se levanta de su silla y de repente cae de rodillas a un lado de el hijo llamado Dmitry Karamazov, y entonces le dice: perdóneme. Y Dmitry Karamazov se queda pasmado porque dice: perdonar, ¿pero por qué? Si él no me ha hecho absolutamente nada. Y ahí está la clave de toda la ideología de Dostoyevsky. Perdóneme porque no he sido lo suficiente luminoso para evitar su caída. Y entonces esto tendría que ser la actitud de todo ser humano, de acuerdo con Dostoyevsky. Perdónenme si yo no he sido capaz de iluminar lo suficiente para evitar la caída de ustedes. Todos somos culpables, todos somos responsables. Gracias, doctor. Ya para finalizar, respecto de la revista Estudios Dostoyevsky, quisiera comentarnos cuál es la línea editorial y por qué es valioso desde el aspecto literario y humanístico. Bueno, no hay propiamente una línea. Nosotros permitimos que todo aquel que quiera participar en la revista y quiera colaborar con nosotros, con algunos artículos, reseñas, traducciones, etcétera, nos envíe sus trabajos. No es tan importante que concordemos en la manera de abordar la obra de Dostoyevsky. Lo importante es que sea un trabajo de calidad, porque en nuestra revista Un Consejo se dedica a comprobar la calidad de los trabajos recibidos y se van publicando. Hasta ahorita llevamos ya 8 números publicados. Dentro de unos días saldrá el 9º número, y esta revista es muy importante a nivel mundial. Es la revista más importante sobre la obra de Dostoyevsky en habla hispana. Y para nosotros, pues es un gusto difundir precisamente esta revista por las implicaciones que tiene. Dostoyevsky, como yo decía, es, desde mi punto de vista, el escritor más actual, pero Dostoyevsky siempre será actual porque él plantea no solamente nuestras preguntas que todas las generaciones nos hacemos y nos haremos siempre hasta el final de los tiempos, sino que también, además de plantearnos eso, de plantearnos las preguntas malditas, él busca las respuestas a estas preguntas, y las respuestas de Dostoyevsky son siempre algo innovador, algo que debiera tomarse en cuenta, porque Dostoyevsky no en vano es considerado uno de los más grandes maestros, no solo de la literatura universal, sino también del desarrollo del pensamiento filosófico
desde que empezó a escribir su primera obra y hasta la fecha su influencia sigue siendo enorme y lo seguirá siendo. Doctor, dele sus saludos a toda la comunidad de lectores, de radioescuchas, de internautas, de sus saludos, sus abrazos y sus sonrisas. Bueno, espero que nos visiten mucho en la revista Estudios Dostoyevsky. Ahí encontrarán ustedes muchas cosas, no solo interesantes, sino además encontrarán grandes enseñanzas de este formidable autor y pues sean bienvenidos a este mundo maravilloso que es el mundo de Dostoyevsky. Sean felices.